Hola, buenos días o buenas tardes, según vean este video. Soy la hermana Magdalena, religiosa carmelita del Sagrado Corazón, y vamos a ver nuestra tercera sesión de clase de este diplomado de Teología Espiritual en el módulo de Interioridad, Compromiso y Acción. Acción y compromiso, perdón, un poquito la variedad, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema muy interesante, un poco más sobre cuestiones técnicas, después de haber visto un tema como la contemplación, que vimos los temas o las propuestas de los místicos, lo que dice la Iglesia. Ahora vamos a bajar o aterrizar en un tema que si bien es técnico, a veces es importante como aterrizar en estos puntos muy elementales. Entender la oración como ese diálogo integral de la persona nos lleva a comprender que este trato o esta familiaridad nos conlleva en toda la persona a tener ese contacto y esa comunión con Dios. Pues vamos iniciando. De igual forma como en la clase anterior, les invito a que tengamos un momento inicial de oración, pidiendo al Señor que nos permita más conocerlo. Y curiosamente lo vamos a hacer a través de un canto que no es propiamente religioso, pero que si lo enfocamos hacia la persona amada que es Dios, pues puede tener mucho sentido esta canción. Les invito a escucharla, sobre todo en esa actitud orante. Nos conocemos hace algún tiempo atrás y he visto en ti lo que nunca vi en nadie más. Quiero que sepas ahora mismo la verdad, que entre más te conocido te desconozco más y más.
experimentando la dicha, el gozo de conocer a este Dios que tanto nos ama y quiere tener ese trato de amistad con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como les decía, ahora va a ser una forma más técnica. Muchas de las cosas ya lo vimos en el módulo anterior de la oración cristiana, los elementos constitutivos de la oración, pero vale la pena retomar un poco de ello. Vamos conociendo estas características constitutivas de la oración cristiana. Primera característica que nos damos cuenta. La oración cristiana es un camino experiencial, no es un acto aislado del vivir diario, tiene dinamismo y esta identificación gradual con Cristo también se mueve en este ambiente como personal, ambiente de silencio y recogimiento interior a lo largo del día. Es convivir con esta forma de estar a solas con quien sabemos nos ama, nos dice Santa Teresa de Jesús. La oración como un encuentro de persona a persona. La oración o la actitud orante es un don de Dios y solo después del quehacer del hombre. Entonces comprendemos que la vida de oración conlleva toda una experiencia de vida, no es un hecho aislado y tiene esta parte de ser un don. La persona que va de algún modo esforzándose, Dios le concede la gracia de a lo largo de sus 24 horas del día pueda experimentar esa presencia amada de Dios. Esa es la base de la oración cristiana. No hablamos de un hecho aislado o litúrgico meramente, que tiene su parte, pero no es exclusivamente eso, es ante todo una actitud vital. Algo que requiere el ejercicio orante es la distensión y concentración. Igual que cualquier forma de oración, incluso esto ligado con las formas de oración de Medio Oriente y de otras tradiciones religiosas, la oración requiere una preparación psicofísica, porque somos espíritus encarnados. Y la dificultad a veces en estos tiempos posmodernos es vivir siempre en una constante tensión nerviosa, en un cansancio mental y físico. A veces incluso se vive en una depresión, pero nerviosa, bombardeada en imágenes y distracciones. Entonces, una parte fundamental de la oración cristiana es también tener esta capacidad de entrar en relajación y paz interior para introducirse en la oración y mantenerse en ella. Entonces, por ejemplo, la oración cristiana no debe estar peleada nunca con estos ejercicios de la respiración, de la inhalación, de hacer lo propio para poder estar en la presencia del Señor. Incluso litúrgicamente se ofrecen aquello que te ayuda como a entrar, pues, sobre todo a la cuestión de la liturgia, como por ejemplo cuando se va a celebrar la Eucaristía, siempre se propone una hora de ayuno para recibir el sacramento. Y esto en parte por el respeto al mismo sacramento y también porque, claro, después de comer, casi siempre sigue todo lo del bolo digestivo, todo el procedimiento orgánico que pues a veces llega a cansar y llega a no tener como esa intención de poder estar presente auténticamente en ese acto litúrgico. Entonces, obviamente la oración tiene contenidos humanos, entonces es importante ver la disposición del cuerpo, aquellas posturas que nos ayudan a estar, la importancia del descanso y la aplicación de los sentidos, como ya vimos en el módulo anterior, que los sentidos nos ayuden a enfocarnos en la oración
También se necesita una adecuada emotividad, la presencia de la mente, que sea una memoria despejada, que no esté interviniendo constantemente imágenes que te distraigan, una voluntad abierta a aceptar la verdad y procurar el bien. Algo importante, además del contenido humano, la oración tiene un contenido teologal, una importancia en la actitud de la vida teologal. La oración parte de una fuente de inspiración, por lo general la palabra de Dios misma, y se da en un contexto de diálogo, no es un monólogo o no es una simple concentración en mi mente para saber los misterios ocultos míos. Se trata de una atención amorosa de Dios que desemboca en actitudes de alabanza, de expiación, de gratitud, de adoración. La oración también tiene este contenido, algo que más allá de lo visible está presente en cuanto a importancia y contenido. Y algo muy importante dentro de la oración cristiana, se trata de una oración encarnada, una oración que vincula a la vida y a la realidad que nos rodea. Está sincronizado a la hora de la historia, en comunión y presencia del hombre de este tiempo, de este espacio. La verdad que eso es una parte muy importante que debemos retomar en la vida de oración cristiana, no como elemento separado, sino como un elemento en que la oración como actitud de vida te lleva a plantear como ese diálogo interno y continuo con Dios. ¿Y de qué le vas a hablar a Dios? ¿De qué le vas a compartir al Señor? Pues no otro tema más que la vida misma que te está tocando, ¿no? Ya lo decíamos en el tema de la contemplación. Lo que estás viviendo, ya sea crisis, ya sea momentos de luz, y en donde se interpreta a veces oración de acción de gracias o bien oración de petición de ayuda. La oración no puede ser algo como sobre el vacío totalmente, o no puede ser una adoración sin experimentar un sentido porque adoro, o no puede ser un sentido de gratitud si no me enfoco a agradecer el acontecimiento, el hecho, la historia en que pude palpar esa presencia de Dios. Entonces, por tanto, la oración encarnada es una actitud fundamental que más precisaremos en el tema de la presencia de Dios o la oración de la presencia. Pero este es un rasgo muy fundamental de la oración cristiana que no hemos de olvidar, una oración que es encarnada. Igual, la oración cristiana tiene un ritmo y un proceso de oración. Por tanto, se puede decir que existen métodos o formas muy precisas de cómo llevar la oración. Vamos viendo algunos consejos prácticos sobre esto. Bueno, un primer consejo. Se suele tener una cierta alergia a los métodos. Unos las rechazan y otros las buscan abrazar como regla estricta. Entonces, ¿cuál es el consejo? Bueno, al principio de la vida orante siempre es indispensable, de algún modo, que la persona tenga un método, un lugar, un momento para hacer la oración. E incluso es muy recomendable que tenga un acompañante espiritual, alguien que les guíe en esos primeros momentos del espíritu. Y de algún modo, esto va a ser indispensable porque en el momento es como cuando damos nuestros primeros pasos, necesitamos una ruta muy específica. Ya después, en el proceso del crecimiento en la vida de oración, es necesario quizás ir abandonando esos procesos que en un principio no eran importantes, no eran significativos, y seguir creciendo. Y eso es a veces algo muy
muy extraño que suele suceder, que a veces personas, no, yo me acostumbré a rezar el rosario de esta forma, con estas fórmulas, y no puedo rezar el rosario de una forma diferente, porque si no, estoy faltando a Diosito. Pues no, la oración también se trata de un proceso de asimilación diferente. Lo que quizás en un principio te ayude, quizás poniendo una musiquita suave para poderte concentrar, habrá un momento que a veces Dios te invite solo en silencio y a encontrarle en el silencio, sin musiquita de fondo. Y a veces uno anda medio angustiado queriéndole prender a la musiquita, y entre que lucha, entre que no quiere estar con la musiquita y entre que, pues, ¿cómo voy a hacerlo sin mi musiquita? Siempre lo he hecho así. Y el problema es ese, ¿cuándo saber abandonar? Y sobre todo cuando es una ruta nueva que me está describiendo el Señor. Pues bueno, un buen criterio es siempre teniendo la asesoría de un acompañante, que ya hemos dicho también en el módulo anterior, un acompañante puede ser un religioso, un sacerdote, una religiosa, un laico sumamente comprometido y muy avanzado en esto de la vida de oración, que pueda de algún modo recomendarte sabiamente en tu proceso. Pero se trata de una persona de experiencia, de conocimiento intelectual, pero también sobre todo de experiencia, que te pueda asesorar si ese tránsito que estás viviendo ya es un momento de dar un crecimiento. Ya lo dice San Pablo, a veces cuando uno era niño pensaba como niño y hacía lo que un niño, mas ahora que soy adulto dejo las cosas de niño. Así es también en la vida de oración. Un buen criterio es conocer los métodos de oración a nuestro alcance. También a veces cuando uno inicia en la vida de oración, prueba un poco de todo. Y es seleccionar el que más se adapta a nuestro modo de ser y mejor resultado nos produce. Y esto también es una parte muy básica del conocer a uno mismo, qué es lo que le ayuda para encontrarse con Dios. Y no todos los métodos de oración son para todos. No, a veces yo he pensado que suele suceder que uno se engolosina en 1000 métodos y uno quiere hacer todo. Ahora, como los franciscanos, retomo algo de los carmelitas y también, no sé, leo a Sor Faustina Kowalska y no sé, me lleno un montón de obras espirituales. Y a veces lo importante es saber, bueno, mi ruta de oración, lo que me ayuda es este caminito. Dentro de la iglesia, este camino en específico es lo que me ayuda a encontrarme con Dios. Y eso siempre se va a ver con un buen acompañante espiritual. No hay que olvidarlo. Dentro de este gran tema del ritmo de la oración, es muy necesario ver cómo te preparas para la oración. Primero hay una preparación remota. ¿Y a qué nos referimos con esta preparación remota? A una preparación que sin ser que ya estás listo para entrar a la capilla a hacer oración, durante el día o mucho rato antes, tú vas teniendo una actitud para vivir esos momentos de encuentro con Dios. Y puede decirse que son las siguientes. La primera, vivir en gracia. Es muy importante estar alejado del pecado. Poco, o por decirlo nada, puede pensar uno que existe una persona que haga el mal, que viva en situación de pecado y haga oración. Porque o bien hace la oración como una rutina, pero no es oración. O hace rezos, mas no oración. Y el pecado sobre todo te limita a ver, no porque no esté ahí Dios, pero te limita a no poder aceptar o presenciar esa bondad, esa misericordia de Dios.
Entonces el pecado es una gran limitante, porque tuerce los sentidos, nubla la mente, y lo necesario para vivir eso es la purificación en el sentido de ir al sacramento de reconciliación. Es sumamente importante. También, sobre todo, incluso en los avances más contemplativos, es muy importante la ascesis. La ascesis entendiendo como este ejercicio del sacrificio, de una disposición en que el cuerpo también se sitúe en este momento de entrar a la oración. A veces la ascesis ha sido considerada como solo para el momento de Cuaresma, o solo para estar, o solo para los sacerdotes o religiosos. Ellos tienen que hacer sacrificios por la humanidad. Sin embargo, la ascesis es para todo el tiempo, y sobre todo es un ejercicio muy bueno para poder concentrar nuestra atención, nuestra mirada hacia Dios. Es algo que limpia el corazón. Entonces la ascesis también no solo se trata de sacrificar, no tomar refresco o abstenerse de ciertos alimentos. Claro que ayuda, pero no es solamente eso. A veces la ascesis más difícil son las cotidianas, la ascesis que implica quizás tratar a una cierta persona con cordialidad, siendo que te es de total desagrado, o cuando hay una cierta situación de diferencia, uno comportarse de forma cristiana, o que si me ha ido mal en el día, respirar, exhalar y de algún modo ser generoso, ser compartido. Son esas las actitudes en donde podemos apreciar una ascesis más cercana y más familiar en nuestra etapa cristiana. Ya no se trata de amarrarse clavos o ejercicios que en la antigüedad se comprendía eso como ascesis, como una práctica de lacerar el cuerpo para que éste estuviera dispuesto para la oración. Ya esos tiempos ya pasaron. Se trata de una ascesis, de un ejercicio de la voluntad, sí, de la voluntad, pero disponible para la oración. Y eso a veces se practica en actitudes, en formas de relacionarse, en de algún modo moderar ciertos rasgos o ciertos deseos o aspiraciones por encontrar a la amiga. También lo que es importante siempre es una higiene total de la persona, sí, del cuerpo, pero también sobre todo de los sentidos, de la emotividad, de tu mente. ¿Qué tanto antes de entrar a esa capilla logras sacudir un poquito las cosas para que esté como un lugar acomodado, hermoso, bello, para recibir a la persona más amada, que es Dios? Entonces, por eso queda muy importante esta frase: orar es moderarse, moderarse es orar. Bueno, ahora sí hablemos de la preparación próxima. Imagínate que ya estás a punto de entrar a la capilla. ¿Qué es lo que haces para entrar a ese momento? Ya, tal cual. Bueno, aquí los autores nos sugieren ciertas disposiciones. La primera, una muy clara y que a veces no tomamos mucha atención, es mi disposición corporal. La respiración, la postura, la relajación de tensiones físicas. ¿Cuántas veces llegamos a la capilla corriendo porque ya se nos hizo tarde para la oración comunitaria? Y apenas llegamos y hasta agitados porque veníamos corriendo. O a veces, ¿qué tanto, por ejemplo,
llegamos y nos ponemos a rezar el oficio de las horas y de la liturgia de las horas, perdón, y de repente no hicimos el suficiente ejercicio de respiración como para de algún modo dentro de esta recitación de los salmos el ritmo un tanto pausado, lento, no nos parezca demasiado pesado y que no nos haga dormir. O que tanto yo me siento en una postura muy incómoda, supuestamente para hacer un ejercicio ascético y termino lastimándome y mi oración solo se concentra en sentir ese dolor. Eso de la disposición corporal está muy presente en las religiones de Oriente, como el judaísmo, el hinduismo, el islam. Sería bueno recuperar un poco esto en el ámbito cristiano. Una nota para apreciar lo que nos enseñan otros credos. Por otro lado, algo que creo que sí es más sonado es la disposición mental. ¿Cuántas veces llegamos a la oración así como este padrecito, con un montón de asuntos a resolver, su lista de pendientes, sus tensiones del día, sus preocupaciones? Y esto es algo, la enfermedad del siglo XXI. Cuando orar se trata de eso, de este encuentro de amistad con Dios. Y debería ser un momento agradable y a veces uno pasa como angustiado a la capilla porque, estoy perdiendo unos minutos que pudiera aprovechar para hacer unas clases. Y miren que lo digo esto con un tanto de pellizco para mí misma, porque sí suele suceder. En mi persona hablo de la experiencia. Entonces, ¿qué tanto mi mente, cuando se acerca ese momento, voy diciendo, sí, tengo estos pendientes, los hago una lista y se los presento al Señor? O bien, ¿qué tanto le pido a Dios la gracia para poderlo vivir todo con serenidad? Otra es la disposición teologal, que es como despertar ese acto de fe en nuestra interioridad, ese auxilio de la esperanza, ese amar filialmente al Señor. Bueno, yo como religiosa les puedo señalar que es algo muy bonito cuando a uno como formando se nos enseña como mucho esta actitud de cómo acercarnos con el Señor y cómo de algún modo se nos repite mucho en nuestro interior. Que terminaste de comer, anda, ve con el Señor, agradece los alimentos. Oye, que llegaste de la calle, ve con el Señor, dale las gracias que llegaste con bien. Son actitudes muy bonitas que nos despiertan como el acto de fe, el acto de saber que con quien voy a la capilla es el Señor, es quien me ama, es quien me auxilia, y es por eso que sostiene que en medio de la dificultad puedo sentir su auxilio, su apoyo, y es en quien creo que por Él está aquí, que yo también estoy sirviendo, viviendo mi vocación religiosa o laica. Muy importante estas preparaciones. Cabe preguntarles, ¿ustedes la hacen? Bueno, dentro del ritmo de la oración también hay un tiempo de transición. Ya nos preparamos desde todo el día, porque les digo, bueno, me voy a dar mi chance para tener la oportunidad de ir con el Señor, de visitar el templo o de ir a la capilla de mi comunidad. Ahora bien, ya estoy ahí, hago mis ejercicios de respiración, me dispongo para estar con el Señor, dejo mis pendientes y me busco unir con el Señor. Ahora, bien
muy importante es escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios o a través de la lectura del acontecimiento, escuchando en el acontecimiento esa voz interior de dónde es donde Dios nos quiso señalar algo. Eso es muy importante y que a veces dejamos de lado. Es importante que nuestra oración sí sea un expresarle al Señor nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, pero ¿qué te dirá el Señor? ¿Qué piensas que ante eso te dice el Señor? Y si no tienes claro qué te quiere decir, recurre al Evangelio, recurre a la Biblia, a la palabra, y vas a ver, buscando esa cita que te ayuda a clarificar qué es lo que haría Cristo, qué es lo que te diría. Y esto es la clave. El diálogo se hace entre dos personas y de ahí puede surgir. O a veces uno llega a la capilla y pues dice, Señor, aquí estoy, vengo a hablar contigo, pero dime, ¿qué es lo que me quieres decir en este día? Entonces retomas el Evangelio del día, lo lees y lo meditas y reflexionas. Para eso ya hemos visto la oración de la Lección Divina, como es de hacer la oración desde la palabra de Dios a través de pasos muy concretos, el leer, el volver a leer, el situarte en los personajes y personas, lo que dicen, y ver eso que te dice a ti, qué tiene que ver con tu realidad, y bueno, qué compromiso brota. Todo eso influye en que tú tienes que tener la capacidad humana para comprenderlo. En este paso es importante formar el entendimiento. A veces muchos de nuestros pueblos viven la necesidad de que, madre, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. A ver, y ahí debería ser una parte muy importante en la formación que como religiosos, como evangelizadores debemos dar. Ayúdale a la gente a saborear la Escritura, a saborear cómo vivir un acontecimiento a la mirada de Dios. Ayúdale, guíale a través de preguntas, sobre todo en el acontecimiento. ¿Dónde miras a Dios? ¿Crees que Dios hubiera querido que te pasara esto que puede ser malo? Y si no te hubiera pasado eso, que quizás llegaste tarde a misa, ¿qué crees que hubiera pasado? ¿Crees que Dios esté enojado con eso? Eso en cuanto al acontecimiento. Y en cuanto a la palabra, pues referirle, darle un contexto, darle una hojita en donde venga la meditación paso a paso. Eso es lo importante y es posible y es muy rico, muy saborear, una experiencia enriquecedora en nuestros pueblos cuando tienen ese trato con la palabra de Dios. Particularmente yo llegué a conocer la experiencia de los grupos de barrio en una parroquia que acá se llama el Señor del Perdón, y platican la gente mayor, gente de escasa formación hasta la primaria, que cómo saboreaban reunirse en grupo, que alguien leyera la palabra, que iban tomando una dirección, una guía para meditar esa palabra y les sabía diferente. Entonces la oración de veras necesita tener esta parte de transición en donde yo le hablo a Dios, sí, pero Dios me habla a través de su palabra y a través de los acontecimientos. Nomás hay que poner atención. Entonces no se trata de estudio, porque una es muy diferente venir a un instituto teológico y leer la Biblia por cuestión de clase, pero cuando es oración, se trata de
vivir en una consideración a vivir. Se trata de que yo de esa lectura voy a descubrir la invitación de Dios y no se debe interrumpir el proceso. Es muy importante. Entonces, como este pececito, pasar de mi mundo, a veces pequeño, a pasar al océano inmenso de Dios. Esa es una parte muy importante en la oración cristiana. Y algo muy importante, hay que llegar al núcleo de la oración. Y el núcleo se puede reducir en esta imagen, esta consideración afectuosa, este diálogo de amistad, esta tensión amorosa de mi persona con Dios Trinidad. Qué importante es llegar a esta parte. La Lección lo llama como contemplación propiamente, esa etapa, porque ya pasa después de meditar, es pensar, pero la oración no solo es pensar, la oración es amar. Entonces, cuando yo logro llegar a una conclusión, a una meditación, es bueno callar un momento y decirle, no decir nada, simplemente gozar el regalo que Dios te ha hecho. Si es un regalo de paz, si es un regalo de consuelo, si es un regalo de fortaleza o de certeza en el caminar. Siempre Dios da algo. Y ahí no es necesaria las palabras, simplemente es amar. El diálogo de amistad, como ya bien nos refieren, también es como este fervor del corazón que conduce a este diálogo de amistad. Ya no se trata de tener a Dios como el facilitador de cosas o el solucionador de problemas o el Dios que de algún modo si le hago tantas mandas me va a conseguir el favorcito. No, se trata de una referencia en donde Dios tiene ese trato contigo de forma personal, te habla y te escucha de frente y es algo que se cultiva y se aumenta. Entonces tú no seas de las personas que, gracias Diosito por el favorcito que me hiciste y ya no me vuelvo a parar al templo. Ojalá que no, ojalá que seas de esas personas, de esas que vuelve continuamente y vuelve incluso en los ratos más felices como en los momentos a veces no tan claros, no tan llenos de luz, pero donde tú dices, es el lugar donde yo puedo llegar y donde sé que el Señor está y es mi amigo, es mi estimado amigo, ¿no? Y la atención amorosa es este recogimiento activo, este mirar de Dios y dejarse mirar por Él. Mirar a Dios y dejarse mirar. Hay un canto que incluso así lo expresa hermosamente, ¿no? Déjame mirarte cara a cara. Y pues bueno, casi siempre, ¿cómo se concluye una oración? Sobre todo la oración cristiana. Bueno, puede concluir de las siguientes formas. En una promesa o en un propósito, ¿no? Entre Dios y yo hacemos un pacto y le digo, Señor, si tú a través de tu palabra me propones esto, lo voy a hacer. Yo sé que tú eres fiel a tus promesas, yo voy a hacer mi parte, ¿no? Un propósito, una invitación, algo que voy a hacer y lo voy a llevar a la vida diaria, no nomás, sí, te lo prometo y no lo hago, ¿no? Por eso quise poner este simbolito. Otra, a veces será de petición y que no se tome a mal. Es importante acudir al Señor a pedir en medio de nuestras dificultades y problemas. Es muy importante no perder ese sentido de recurrir al Señor, porque
porque también es un acto muy grande de fe reconocer a la autoridad de Dios, que en medio de las circunstancias no somos autosuficientes, necesitamos del auxilio divino. Entonces, sí, es válido recurrir a la petición humilde, sencilla, como lo hacían estos campesinos. Una imagen muy bella que cada vez es poca, pero que vale lo importante de reconocer. Y no olvidemos que también podemos concluir con un dar gracias a Dios, un canto de alabanza, sobre todo quizás muy en el corazón, pero que se trasluce en tu mirada, en tu alegría, en esa paz, en ese gozo, cuando tú has tenido un encuentro y la gente te lo hace notar. Entonces también hay que ser agradecidos. También es un acto humilde del amigo y no es como, pues Dios lo tenía que hacer porque yo le cumplí las mandas. No, se trata de algún modo de ser un corazón agradecido. Y para eso recordemos simplemente el Evangelio. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y que solo regresó uno, Jesús mismo no podía creerlo y decía, bueno, no eran 10 las personas que, ¿dónde están los otros 9? Es igual, siempre no hay que ponerle ese interrogante a Dios. Bueno, vamos cerrando este momento de oración, de encuentro con el Señor, y lo vamos a hacer desde un ejercicio muy bonito que nos ofrecen los hermanos jesuitas, los hijos de San Ignacio de Loyola. Vamos a hacer un examen de nuestra oración. Un examen que no es como el examen de conciencia, cosa muy diferente. Este examen se trata de revisar todos estos pasos que vivimos en nuestra oración. Cómo vengo, cómo llego a la oración, qué me ayudó de la meditación, qué me dificultó, cómo he vivido a lo largo del día esto que oré, qué sentimientos guardo, qué pudiera mejorar, por decirlo así. Y esto les invito a que lo vean los alumnos en el diplomado de Teología Espiritual en la plataforma que ofrece COEP. Ahí van a ver tal cual la imagen, los pasos de cómo hacer este examen. Y en un foro que les voy a dejar, van a ver los medios, van a exponer cómo les fue en este ejercicio. Espero poder tener una respuesta en que sea satisfactoria o de algún modo de decir, me he dado cuenta de esto y quiero crecer, ¿no? Entonces, les invito a que de veras vivan este ejercicio de hacer su examen de oración, sobre todo con el último momento de oración que tuvieron, y que sean conscientes de cómo lo vivieron y qué herramientas les puede ayudar. Entonces, sin más, agradezco su atención. A los alumnos nos estamos viendo a través de la plataforma de COEP, y a los que nos están viendo a través de este video en YouTube, que puedan dejarnos sus comentarios y cualquier información que les interese acerca de este curso, pueden de algún modo escribirnos a través de los teléfonos que voy a dejar en la descripción de este video. Sin más por el momento, muchas gracias y estamos en contacto.